Este chico negro había tenido un día agotador en el trabajo, pero cuando se dio cuenta de que una anciana subía al autobús lleno de gente, rápidamente le ofreció un asiento sin pensarlo demasiado. Luego, ella le entregó una nota sorprendente que afectó su vida. Marcus, de 23 años, llegó a la parada del autobús después de una dura jornada alternando entre ser operador de máquinas y limpiador en una fábrica. Vio el autobús y subió de inmediato. Tuvo suerte de encontrar un asiento libre, ya que los autobuses siempre estaban llenos por la tarde. Estaba exhausto, todo su cuerpo le dolía y su jefe tóxico le había descargado su frustración y enojo, como de costumbre. Había estado despierto desde las 5 de la mañana y apenas había tenido tiempo de sentarse. Mientras se acomodaba en su asiento, nadie le prestaba atención. Todos estaban concentrados en sus teléfonos o en sus propios asuntos. Marcus se recostó y empezó a reflexionar. Sabía que no podría mantener ese ritmo laboral por mucho tiempo, solo acabaría quemado. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el autobús desaceleró para recoger a un pasajero y subió una anciana. Ella parecía tan frágil y sus pasos eran inseguros. Se movió lentamente desde la puerta hasta el interior del autobús, y cuando vio que todos los asientos estaban ocupados, apoyó su cuerpo en el cristal de la ventana. Claramente no estaba cómoda, pero no tenía otra opción. Nadie sería lo suficientemente amable como para darle un asiento. Después de todo, en esta ciudad, cada uno solo se preocupa por sí mismo. Solo deseaba que el autobús llegara rápido a su destino. A medida que el autobús avanzaba, ella frunció el ceño al sentir dolor en la cintura y las rodillas. Marcus levantó la vista y notó la lucha de la anciana. Sintió compasión de inmediato y le dijo amablemente: «Hola, señora, ¿puede tomar mi asiento?». La anciana se sorprendió al principio. Nunca creyó que pudiera haber alguien en esta ciudad tan amable y considerado. Ella le sonrió y se dirigió cojeando lentamente hacia su asiento. Marcus la ayudó a sentarse mientras él permanecía de pie durante el resto del viaje. 3 minutos después, Marcus llegó a su parada y llamó al conductor para que desacelerara. Mientras bajaba del autobús, las manos frágiles de la anciana agarraron su chaqueta. Se giró sorprendido y luego sintió que sus dedos se metían en su bolsillo. Ella colocó una nota en su bolsillo y no hubo tiempo para preguntar de qué se trataba la nota, ya que los otros pasajeros ya lo estaban empujando. Marcus bajó del autobús y, de inmediato, este se alejó rápidamente. Todo parecía surrealista. ¿Por qué le había puesto una nota en el bolsillo? Quizás era una nota de agradecimiento, pensó. Marcus metió la mano en su bolsillo y sacó la nota. Lo que vio escrito en la nota hizo que se le quedara la boca abierta. En un lado de la nota estaba una dirección y en el otro, 5 números escritos como un código. Juntos leían: Calle Queen, 5, código 80 y 8687. Esto resultaba muy confuso para Marcus. Intentó entenderlo, pero no tenía sentido. ¿Qué significaba esto? Tras pensar un rato, dobló el papel, lo guardó en su bolsillo y se dirigió a casa. Realmente necesitaba descansar más que nada. Una vez en casa, Marcus se dio una ducha rápida e intentó descansar, pero no pudo conciliar el sueño. Seguía pensando en la anciana y en la nota. Era claramente una dirección, pero ¿podría ser una trampa? No pudo dormir esa noche y se revolcó en la cama, pensando en qué hacer al día siguiente. Marcus subió al autobús con la esperanza de ver a la anciana y preguntarle sobre la nota, pero no había rastro de ella esa mañana. Esperaba verla por la tarde, después del trabajo, pero tampoco apareció. Marcus se sintió decepcionado y su confusión aumentó mientras se preguntaba qué mensaje intentaba transmitirle. No podía sacar la nota de su mente y pasó los siguientes 2 días pensando profundamente en ella. Su curiosidad alcanzó su punto máximo, así que decidió visitar la dirección en su día libre. Sus viernes siempre eran libres y los usaba para hacer la colada, pero ese viernes Marcus decidió ir a la dirección y verlo por sí mismo. Él solo se preguntaba si estaba poniendo en riesgo su vida al caminar directamente hacia una trampa. Subió al mismo autobús en el que conoció a la anciana y se dirigió a la dirección.
El viaje duró 35 minutos hasta que el autobús llegó al destino. Tan pronto como Marcus bajó del autobús, no pudo encontrar ninguna casa cerca. Bueno, sí encontró una, pero era una gran propiedad intimidante rodeada de jardines y árboles. El entorno era tranquilo y parecía muy natural. Marcus miró a su alrededor, estudiando el ambiente en busca de señales de peligro. Cuando se sintió seguro, se dirigió hacia la gran puerta. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Tenía sentido, ya que no había poste de la puerta y la casa estaba demasiado lejos para que alguien pudiera oírlo y abrirla. Marcus observó la puerta y notó el panel junto al candado central. Al abrirlo, vio un pequeño monitor con un teclado. Necesitaba un código de seguridad. Marcus se preguntó cuál podría ser hasta que se le ocurrió. Este código de seguridad era el número de 5 dígitos de la nota. Sacó la nota y tecleó el código. Inmediatamente le dieron acceso cuando la puerta se abrió. Entró en la gran propiedad y vio que había una enorme mansión al final. Caminó hacia ella, esperando desentrañar el misterio. Cuando llegó a la puerta principal, estaba entreabierta y la empujó para abrirla. Al entrar en la amplia sala de estar, vio algo que lo sorprendió profundamente. Allí estaba la misma anciana que había conocido en el autobús, sentada en un sofá con una amplia sonrisa en el rostro. Por cómo se veía, era obvio que ella lo había estado esperando y parecía bastante contenta de que él hubiera llegado. Marcus tenía muchas preguntas que hacerle. La mujer se presentó como Vivian. Marcus estaba ansioso por saber por qué lo había llevado allí. En primer lugar, Vivian le agradeció por ayudarla en el autobús. Había ido a una revisión médica ese día y no pudo conseguir un taxi. Por eso había optado por usar el autobús público. La anciana le ofreció una bebida, pero él no estaba interesado. Marcus quería saber por qué la mujer lo había llevado allí. Vivian aclaró su garganta mientras mantenía un aire de suspense. Marcus, por su parte, se sentía bastante incómodo y deseaba que la mujer simplemente hablara. Finalmente, Vivian respiró hondo y explicó que necesitaba un cuidador. Estaba enferma y, a su edad, apenas podía hacer cosas por sí misma. Su salud empeoraba día a día, así que necesitaba a alguien que la cuidara. Con casi 70 años, era difícil moverse por una casa tan grande. Para demostrar que hablaba en serio, reveló el salario. Marcus se quedó sorprendido. El salario era 6 veces mayor que el de su antiguo trabajo, un sueño hecho realidad. De repente, Marcus sintió que sus preocupaciones se desvanecían. Aceptó inmediatamente la oferta de trabajo y Vivian se alegró. En los últimos 4 años, había contratado a más de 7 cuidadores, la mayoría de los cuales le robó, mientras que algunos se cansaron del trabajo y se fueron. Pero sabía que podía confiar en Marcus, quien había demostrado ser una persona compasiva. La única solicitud de Marcus fue unos días para ocuparse de asuntos personales antes de empezar a trabajar. Vivian aceptó y se despidió de él. Marcus salió de la casa con sentimientos encontrados. Pensaba en su nuevo trabajo y en los desafíos que vendrían con él. Se preguntaba por qué una anciana elegiría vivir sola en una casa tan grande. Al mismo tiempo, Vivian era una mujer alegre y amable, y estaba seguro de que disfrutaría del trabajo. Marcus se presentó en la fábrica y entregó su carta de renuncia. Su jefe se sorprendió por su decisión, pero cuando vio que Marcus estaba decidido, le ofreció duplicar su salario. Después de haberlo menospreciado y gritado durante los últimos años, Marcus se quedó atónito. Resultó que su jefe descargaba su ira en él porque sabía que Marcus necesitaba el trabajo y no renunciaría. Sin embargo, también sabía que Marcus era un trabajador muy duro, difícil de reemplazar. Pero Marcus ya había tomado su decisión y declinó amablemente la oferta. Después de 2 días, comenzó a trabajar en la casa de Vivian. Su trabajo no era exigente. Solo tenía que preparar el desayuno para Vivian y asegurarse de que tomara su medicación. También preparaba el agua para su baño, hacía la colada y limpiaba la casa. Después de trabajar durante el día, se tomaba un tiempo para relajarse con una bebida y ver su programa favorito en la televisión.
Para entonces, Vivian ya llevaba horas dormida. Cuando Vivian se despertaba, solían sentarse y charlar. Vivian era una narradora de historias y entretenía a Marcus con relatos del pasado. A Marcus le encantaba escucharla debido a su profunda sabiduría. Hablaban durante horas y luego él preparaba la cena para ella. Se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de decidir que había terminado por el día. Marcus desarrolló un fuerte apego emocional hacia Vivian y su hogar se convirtió en una segunda casa para él. Empezó a ver el cuidado de Vivian no como un trabajo, sino como una responsabilidad. Vivian adoraba los huevos escoceses y Marcus los preparaba todas las mañanas para ella. Hacía todo lo que necesitaba sin quejarse nunca, siempre con amabilidad y cortesía. Con el paso de los días, Vivian se fue debilitando. Apenas podía moverse 10 pasos y su respiración se aceleraba tanto que parecía que su corazón iba a fallar. Marcus siempre estaba a su lado para ayudarla. Le leía periódicos y veían algunas óperas en televisión. Una mañana temprano, cuando Marcus entró en la sala con unos pasteles que había comprado como sorpresa para Vivian, vio algo impactante. Vivian estaba luchando por respirar y era una visión muy aterradora. En un pánico profundo, tomó el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Después de 15 minutos, llegó una ambulancia y trasladaron a Vivian al hospital. La ingresaron con suero intravenoso y los doctores recomendaron algunos medicamentos para ella. Marcus se sintió aliviado de haber llegado esa mañana. ¡Qué golpe de suerte! Se mostraba inquieto mientras permanecía al lado de Vivian. Le tomaba la mano y rezaba por su recuperación. 20 minutos después, Vivian despertó. Miró a Marcus y le sonrió, agradeciéndole por estar allí para ella. Marcus simplemente dijo que estaba haciendo su trabajo, pero sabía que era más que eso. Vivian fue dada de alta esa misma noche y tomaron un taxi de regreso a casa. Al llegar, Marcus preparó huevos revueltos y se los sirvió. Cuando terminó su comida, Marcus la llevó a su habitación y la arropó con su grueso edredón. Era tarde, y Vivian le deseó buenas noches, pero Marcus no pensó en irse. El incidente de la mañana aún lo traumatizaba, porque sabía que si hubiera llegado solo 20 minutos más tarde, Vivian habría fallecido. Así que no quería dejar nada al azar. Había 3 habitaciones de invitados y planeaba dormir en una de ellas. Vivian le agradeció nuevamente por todo, pero le recordó que era tarde y que debía irse a casa. Sin embargo, Marcus insistió en quedarse a pasar la noche, así que le deseó buenas noches y se dirigió a una de las habitaciones. Poco sabía él las consecuencias de esta decisión. Unos minutos después de medianoche, Marcus fue despertado por un sonido extraño. Se levantó y fue a comprobar cómo estaba Vivian, pero la anciana estaba durmiendo plácidamente. Sintiéndose satisfecho, Marcus regresó a su habitación, pero para su sorpresa, volvió a escuchar el mismo sonido. Esta vez sonaba como si alguien estuviera manipulando una cerradura, pero Marcus desestimó la idea. La valla era lo suficientemente alta para disuadir a los intrusos, y la puerta estaba bloqueada con una contraseña, lo que hacía difícil forzarla. Marcus no se preocupó y se recostó en la cama, volviendo a quedarse dormido. Unos minutos después, Marcus fue despertado por un grito agudo. Saltó de la cama y corrió a la habitación de Vivian. Allí vio una escena realmente impactante. Había un hombre enmascarado con un arma apuntando a Vivian, exigiendo dinero y joyas. El primer pensamiento de Marcus fue que Vivian era demasiado frágil para soportar un trauma así, y rápidamente entró en acción. Como alguien que había crecido realizando trabajos monótonos y laboriosos, sus reflejos eran agudos y precisos. Marcus desarmó al intruso con rapidez, y el arma cayó al suelo. El intruso estaba extremadamente sorprendido de ver a Marcus, ya que sabía que la anciana vivía sola y nunca había visto a Marcus hasta que éste le dio una patada y le quitó el arma. Sabía que necesitaba vencer a Marcus para escapar. Se entablaron en una pelea y Marcus no le dio al intruso ni un respiro. Era un mejor luchador y derribó al intruso al suelo, pero el hombre no estaba dispuesto a rendirse. Mientras Vivian marcaba el 911, el intruso intentó escapar. Sacó un pequeño cuchillo y antes de que Marcus pudiera reaccionar, le hundió la hoja en el abdomen y saltó por la ventana. El cuchillo era pequeño,
Pero Marcus estaba herido y necesitaba atención médica urgente para evitar que la situación empeorara. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Marcus fue llevado al hospital. Durante su estancia en el hospital, Vivian permaneció a su lado, mostrando una lealtad inquebrantable. Si Marcus había recibido una cuchillada por ella, significaba que haría cualquier cosa por ella. Los doctores curaron sus heridas y lo atendieron hasta que se recuperó. Al ser dado de alta, Vivian le pidió que descansara en su casa unos días antes de reanudar el trabajo, pero Marcus no quiso escuchar. No podía permitirse dejarla sola. ¿Y si algo aún peor le sucedía? Marcus reanudó el trabajo y continuó cuidando a Vivian. Tuvieron muchas conversaciones y Vivian supo sobre la madre de Marcus. El padre de Marcus había fallecido y solo le quedaban su madre y una hermana menor que vivía en otra ciudad. Su madre había sido diagnosticada con leucemia y necesitaba un trasplante de médula ósea. Habían estado ahorrando dinero para ello, pero no era suficiente. Cuando Vivian escuchó esto, le aseguró que todo saldría bien. Era joven y tenía un futuro prometedor, así que no debía preocuparse. En el mes siguiente, la salud de Vivian se deterioró hasta el punto en que ni siquiera respondía a los medicamentos. Marcus llamó a la ambulancia y Vivian fue ingresada en el hospital. Los doctores hicieron todo lo posible, pero sus células seguían muriendo. Aunque los médicos consideraban el caso como desesperado, Marcus no lo hacía. Era un firme creyente en los milagros y no podía permitirse perder a Vivian, ya que habían construido un vínculo irrompible. Le suplicó que luchara por su vida y seguía tomándole la mano, instándola a mantenerse fuerte. Mientras Vivian yacía en la cama del hospital, demasiado débil para moverse, reflexionaba sobre su vida con profunda gratitud. Marcus era una de las mejores personas que había conocido en los últimos años y estaba agradecida de que el universo le hubiera dado este regalo en sus últimos momentos. A medida que se acercaba el anochecer, le pidió nuevamente a Marcus que se fuera a casa, pero él se negó. Vivian quería que regresara a su propia madre, pero Marcus no se movió. Su mamá estaría bien, pero él necesitaba vigilar a Vivian. Marcus se quedó con ella toda la noche, escuchando su voz, que ahora apenas era un susurro. Ella seguía agradeciéndole por todo hasta que se quedó en silencio unas horas antes del amanecer. En ese mismo momento, el monitor dejó de bipar. Marcus gritó, no queriendo creer lo que estaba sucediendo. Cuando el doctor entró, le rogó que reanimara a Vivian, pero el médico simplemente confirmó su fallecimiento a las 4:20. Mientras preparaban el cuerpo para el entierro, Marcus no podía creer lo que había pasado. Cayó en un estado de shock y permaneció inmóvil durante unos momentos. Su benefactora había muerto. Peor aún, su amiga había fallecido. Había llegado a querer tanto a Vivian que su muerte lo afectó profundamente. Ella era como la abuela que nunca tuvo. Su corazón se aceleró y casi sufrió un infarto. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos mientras temblaba de dolor. Lloró tanto que le dolían los ojos y perdió la voz. Regresó a casa y no pudo dormir. Deseaba que la vida no fuera tan cruel. Era muy difícil seguir adelante, pero tenía que hacerlo. Pasó más de 3 días en casa y su madre, al enterarse de la noticia, vino a verlo para consolar a su hijo. Una semana después, Vivian fue enterrada en un cementerio. Marcus miró la lápida por última vez. «Siempre estarás en mi corazón», dijo suavemente. Regresó a casa y comenzó a planear cómo encontrar un nuevo trabajo. Unas semanas después, escuchó un golpe en la puerta. 3 hombres, vestidos con trajes caros, estaban afuera de su casa. Marcus estaba confundido y un poco receloso. Uno de ellos dio un paso al frente y se presentó como el abogado de Vivian. Luego dijo la cosa más sorprendente que Marcus había escuchado. Vivian había dejado todos sus bienes y sus inversiones empresariales a Marcus. Marcus quedó en estado de shock y pensó que era una broma. El abogado le entregó un documento y al revisar las páginas, su boca se quedó abierta por la sorpresa. Vivian era millonaria, con acciones en empresas de primer nivel.
Ella había hecho crecer su negocio a la riqueza cuando tenía apenas 30 años. Era muy adinerada y comenzó a comprar propiedades. Canalizó toda su energía en los negocios y nunca se casó. A los 40 años, creó una fundación para niños y también tenía varias casas de caridad. Poco antes de que Marcus le salvara la vida del intruso, Vivian había informado a su abogado que, al fallecer, dejara toda su riqueza a Marcus. Ahora Marcus era millonario. Se sintió conmovido y honrado por el regalo de Vivian, simplemente por haberla cuidado bien. Ahora que Marcus era millonario, podría pagar la cirugía de su madre. Verdaderamente, no habría recibido tal recompensa si no hubiera ofrecido su asiento meses atrás. Su amabilidad y compasión le habían ganado una vida de riquezas. ¿Alguna vez has cedido tu asiento a alguien que lo necesitaba? Comparte tus historias en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado la historia. Activa las notificaciones para disfrutar de más videos.